Ahora, de primera mano. La muerte de 3 bomberos voluntarios en un silo en la localidad de Mingaguazú, Alto Paraná, dejó al descubierto la precariedad con la que operan los bomberos en el país y la informalidad con la que operan muchas empresas. También puso en relieve una vieja discusión sobre la división en el cuerpo de bomberos y la necesidad de poner orden con el manejo apropiado de toda la información sobre las necesidades que afrontan quienes se ocupan de ofrecer este servicio tan importante para la sociedad. Desafiando a la muerte. Ahora, de primera mano. Muy bien, decíamos antes de ir a la pausa que aquí al parecer subyace un problema mucho más profundo. Y esto nada más que es uno de los síntomas de este grave problema que empieza por la precariedad para ofrecer este servicio y también, según nos dijeron, con la formación que tienen muchos bomberos, que tienen toda la voluntad, pero quizá habría que revisar los aspectos de admisión para posteriormente ofrecer el servicio. Y ya está con nosotros Juan del Puerto, él es el responsable de comunicación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Así mismo, muy buen día a toda la teleaudiencia y a ustedes también. ¿Cuál fue el problema o cuál es el problema? Bueno, el lamentable hecho que resultó en el fallecimiento de estos 3 compañeros es el reflejo del abandono del Estado, ¿verdad? No solamente con el tema de los recursos, que es una pequeña parte, sino también en la falta de una regulación real de lo que es el servicio de bomberos en Paraguay, ¿verdad? En el caso, te doy un ejemplo, ¿verdad? En el caso de los bomberos de Asunción, nosotros no contamos con un presupuesto del Estado, ¿verdad? Simplemente porque la ley está hecha de manera de que solamente un grupo pueda tener acceso a ese recurso, ¿verdad? Así como habría que averiguar un poco cuál era la situación en cuanto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mingaguazú, si ellos recibían o no ese aporte, ¿verdad? ¿Pero acaso eso ya no se unificó hace rato, Juan? No, la ley realmente es una ley que le excluye, ¿verdad?, a los cuerpos de bomberos que no quieren pertenecer, o sea, que no pertenecen a las 2 congregaciones grandes, que son los bomberos amarillos y azules, ¿verdad? Por diferentes hechos, ¿verdad? Sobre todo que cada cuerpo conoce cuáles son sus necesidades y cuál es su propia realidad, ¿verdad?, en el manejo de ese dinero, de ese recurso, ¿verdad? Acá hay un tema que hay que pensar bien, hay que replantear, el Estado debe replantear, sobre todo los legisladores, de qué se trata la ley 1431, que supuestamente debería regular el servicio de bomberos, ¿verdad? Hoy en día esa ley lo único que le otorga a los cuerpos de bomberos es dinero, ¿verdad?, y algunas salvedades de impuestos. Esta ley no regula en sí el servicio. Cualquiera de ustedes puede crear un cuerpo de bomberos en una ciudad, puede tener, ponerle este cuerpo de bomberos y a una cuadra crea otro cuerpo de bomberos y trata de sacar ventaja de eso, ¿verdad? No existe un protocolo a seguir para esto, ¿verdad? ¿Qué pasó en este caso? Porque eran independientes estos bomberos. Sí, el caso de ellos es un caso especial que habría que ver un poco, ¿verdad? Ellos tuvieron un conflicto interno bastante grande, pero eso también es un reflejo justamente de la falta de protocolo y de reglamentación en lo que es el servicio de bomberos. Ahora, Juan, disculpa que te interrumpa, Sí. pero estructuralmente es cierto, hay falencia. Ahora, particularmente aquí, en este accidente en donde murieron 3 bomberos, ¿qué fue lo que pasó? O sea, a mí también, independientemente de la falta de recursos, que no tenían oxígeno, que le faltaban elementos para utilizar en el trabajo, particularmente digo que faltaba información. Aquí Ahí puedo hacer un se parate, estaba quemando un producto tóxico. Ahí hacemos un parate y que nos complemente después la idea y vamos a la nota que nos explica qué fue exactamente lo que pasó con estos bomberos voluntarios, por qué cayeron y por qué fallecieron. Escucha. En este caso el arroz había sido un producto químico que absorbe todo el oxígeno que estaba alrededor. Ahí hubo una explosión de gas y absorbió el oxígeno y ahí cayó al secadero el voluntario que estaba combatiendo desde el boquete de arriba. En este caso nosotros le preguntamos el día viernes al dueño si el arroz tenía algún producto químico. 4 veces le preguntamos y él se negó. Totalmente decía que no tenía, pero había sido tenía. Y si era que él no decía que sí, nosotros buscaríamos la forma de controlar, ¿verdad? Otra forma. Todos los silos que trabajan, por decirte, Cargill, ADM, ellos todos tienen en su secadero el medidor de gas.
y si es que tenía ese silo, contaba con ese material, no se iba a combatir de hacia arriba, no se iba a enfriar. Bueno, era Luis Ramírez, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Mingaguazú. Y vamos a escuchar la siguiente nota para después volver a hablar con Juan, donde él habla de que no tienen los equipos para hacer este tipo de intervenciones. Justamente hay los detectores de gas que usan los bomberos, ¿verdad? Pero en este caso nosotros no tenemos los equipamientos necesarios como cualquier otro equipo que necesitamos, ¿verdad? ¿Y por qué no tienen los equipos necesarios, comandante? Y no tenemos por falta de recursos, digamos, porque a todos los cuarteles de todo el país lo que le mantiene son la comunidad, que serían los socios protectores, ¿verdad? Y nosotros tenemos una entrada de dinero de 6 millones de guaraníes, nomás que se juntan casa por casa, y con eso solo se gastan los mantenimientos de móviles y combustible, y después para los equipamientos ya no sobra más porque son muy caros. En realidad se debería usar en este caso los equipos autónomos, pero no tenemos, que son las mochilas de aire comprimido. Muy bien, el comandante Luis Ramírez, que habló esta mañana para las 7:80 AM en el programa de Carlos Peralta, marcando pautas. ¿Qué puedo decir a esto, Juan? Bueno, no solamente es pedir recursos al Estado, ¿verdad? No solamente que la muerte de estos compañeros derive justamente en eso, sino también en examinar profundamente el servicio de bomberos, ¿verdad? De que realmente exista un ente regulador como debiera ser el Ministerio del Interior, ¿verdad? Como lo es en Perú, como lo es en Chile, en donde ellos unifican los protocolos de emergencia, ¿verdad? Así como también las academias de bomberos deben estar intervenidas por el Estado, ¿verdad? Deberíamos todos tener la misma formación, ¿verdad? Asimismo, ¿de qué te sirve un bombero súper equipado si no tiene el entrenamiento adecuado? Juan, sabemos que ustedes tienen toda la predisposición del mundo, toda la buena voluntad, de hecho que hacen este trabajo gratis, dejando de lado su familia y también poniendo en riesgo su propia vida, pero ¿cómo le afecta este suceso a todo el cuerpo de bomberos en general? ¿Es una baja en los ánimos o dicen ahora tenemos más fuerza para seguir luchando? Y por supuesto que es una baja en los ánimos porque todos compartimos con estos tres compañeros la misma pasión de servir, ¿verdad? Todos también compartimos las mismas carencias, ¿verdad? Otros más, ¿verdad? Sobre todo aquellos que no cuentan con presupuesto, ¿verdad? O que no tienen la voz que tenemos los bomberos de Asunción para poder expresar esto, ¿verdad? Y decir un poco, basta ya, ¿verdad? Que se reexamine esa ley del bombero, que regule realmente el servicio, que no es solamente dar dinero, sino crear el ente que nos regule. ¿Hoy quién regula? Hoy nadie regula ¿Pero eso. quién es el que marca las pautas? ¿Alguien tiene que ser? Nadie marca las pautas. ¿O son los amarillos? No existe una ley que reglamente eso realmente. Porque ¿Qué? haciendo la Solamente- discriminación de cuánto dinero recibe tal o cual, hay sectores que reciben más dinero que otros. Nosotros, por ejemplo, no recibimos. El año pasado peleamos muchísimo para poder recibir ese dinero, ¿verdad? Porque creemos que el dinero del pueblo es dinero de todos. Y que se lo tiene que ir a merecen todos los sobre servicios. todo. ¿Cómo? Que se lo merecen, digo, porque cumplen Claro, un servicio muy hacemos importante. el mismo servicio que ellos, así como existen otros cuerpos de bomberos como nosotros que no cuentan con ese presupuesto. Pero, ¿verdad? perdón, pero esta situación es preocupante. Lo que pasó en Mingaguazú es sumamente preocupante y tiene que ser motivo de alerta para todos. Porque entendemos perfectamente la falta de recursos para tener los elementos de trabajo suficientes para poder contrarrestar un incendio así. Pero lo que a mí me preocupa tremendamente es la falta de formación, es la falta de preparación. Yo como comandante tengo que ser suficientemente preparado. Cuando ocurre un incendio así, no le puedo permitir a un personal que suba hasta la punta de un silo si yo recibí la información de que se está quemando un producto químico. Es que esa es la tóxico. información que no había, Dani. Bueno, No había. yo Entonces, no le puedo ¿por qué jugar a ocurre ellos esto? porque Por no falta los de conozco, preparación, ¿verdad? por falta de formación. Consecuente, después, la falta de equipamientos. Bueno, no los puedo juzgar porque no los conozco, pero sí entendemos que existen cuerpos que no cuentan con las facilidades que contamos nosotros los que vivimos en la capital, de poder acceder a cursos, ¿verdad? De poder estar capacitados o de poder, pese a no tener presupuesto en nuestro caso, traer a expertos de otros países para que nos den los cursos de capacitación. Si en Asunción nosotros estamos luchando por tener esa capacitación, ¿qué serán los cuerpos del interior como Mingaguazú o San Pedro, Claro. que no tienen la misma posibilidad? Entonces, hoy por hoy,
debemos rever la ley 1431 Ustedes y que se reglamente. quieren ser considerados como la Policía Nacional, tenidos en cuenta como un nuevo órgano también que brinda seguridad a la población con un presupuesto, qué sé yo, una reglamentación especial. Yo te digo, los bomberos de Asunción, en nuestro caso, nosotros no contamos con presupuesto y vivimos de lo que nos dan las empresas y de las tareas de prevención que hacemos y de capacitación, ¿verdad? Hoy por hoy lanzamos un programa de profesionalización justamente para poder marcar los protocolos de emergencia y ser ejemplo para otros cuerpos de bomberos. Nuestros uniformes, ahora queremos ser el primer cuerpo de bomberos que tenga equipos nuevos y diseñados por el propio cuartel. A ver, Juan, ahí un ratito para complementar lo que decía Dani Ríos y después nos decís de tu experiencia y formación si hubo o no hubo algún error en la parte de procedimiento, un error táctico con esto que sucedió en Mingaguazú, porque fíjense las condiciones en las que estaban operando estos bomberos voluntarios sin siquiera contar con una información válida. Decía hoy el comandante, en realidad fue una información que se negó. El dueño del establecimiento dijo, no, acá no hay químicos. Pero además de los químicos o no químicos, estas eran las condiciones de las instalaciones de este lugar donde ellos fueron a dar asistencia. Escuchen, en lo de silo clandestino. El silo no tenía nada, no tenía agua, no tenía hidrantes, nada no tenían, no contaban con materiales de protección, nada. Era un silo escondido que estaba ahí clandestinamente. Tenían un tanque de agua que se usa en la casa que son de 1000 litros de cantidad de agua que tiene y eso no vas a utilizar en 2-3 segundos, ya usas toda esa cantidad de agua. Ni cuerda tenían ellos ahí, el dueño del silo. Y según el intendente de Mingaguazú ni siquiera estaba habilitado, es decir, Sí. no reunía ningún tipo de requisito. ¿Qué haces cuando el cuadro se te presenta de esta manera, Juan? Bueno, ahí tenés otro aspecto muy importante que cabe resaltar, que es que no existe justamente, a no existir un ente regulador de los bomberos, ¿verdad? No existe un organismo que regule los trabajos de prevención, ni siquiera cuáles son los elementos con los que debe contar una empresa, sino que cada municipio reglamenta eso. Entonces vos podés tener en un municipio como es el de Asunción, contar con una ley 2000, creo que es 2015 la nueva ley, que cuenta con todos los protocolos internacionales al día, o puedes tener otros municipios en los cuales no cuentan con ese tipo de reglamentaciones y son mucho más flexibles, ¿verdad? Entonces, acá es mucho más profundo, ¿verdad? Sin un ente regulador de bomberos, esto va a seguir así. En conclusión, este silo no está habilitado. Una trampa mortal. Que está operando allí, está trabajando de hace muchísimo tiempo. Mucha responsabilidad tiene la intendencia de ese lugar. Por un lado, por otro lado, particularmente yo digo que también hay mucha responsabilidad de parte del comandante de estos chicos que murieron en ese lugar, independientemente a la falta de elementos de trabajo. Mira, como te digo, yo no los puedo juzgar porque no sé las condiciones, ¿verdad? Y no estuve en ese servicio. Vamos a ver en qué esperamos que salga la investigación a luz para que todos los bomberos podamos aprender de esto y sobre todo los legisladores tomen en serio esto, ¿verdad? La última vez se trató la ley del bombero de una forma carnavalesca, ¿verdad? O sea, a puro lobby, sin hacer realmente un análisis de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Ya que las instituciones piden dinero, pero realmente no van a lo que tiene que ser, ¿verdad? Al problema de fondo. Hoy en día el servicio de bomberos en todo el país, en otros lugares más ordenados nomás, es como una jungla. Y te puedo dar un ejemplo clarísimo, ¿verdad? Por más que se molesten algunos. El incendio de San Lorenzo, ¿verdad? Donde no hubo un comando de incidentes, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Una voz de mando que organice el servicio, ¿verdad? Todos estaban tirando para todos lados. Yo entiendo que todos tenemos la predisposición, pero si no existe un organismo que diga, estos son los bomberos que van o los primeros en llegar son los que preparan el comando, son los que tienen que ordenar, vamos a organizarnos, muchachos. Esto va a seguir de la forma en que sigue y nosotros vamos a seguir perdiendo compañeros, ¿verdad? Eso es lo que la gente tiene que hablar, el caracú de la cuestión es de lo que se tienen que ocupar los medios, ¿verdad? No solamente de los recursos, que si bien son insuficientes, ¿verdad? Sino de los protocolos a seguir. Pero de eso no hablan tampoco los bomberos, o lo estás haciendo vos. Claro, por eso yo te dije, probablemente genere roncha lo que estoy diciendo, porque
nosotros como bomberos de Asunción hoy estamos peleando por un presupuesto nuevamente, ¿verdad? Por lograr que el Estado nos reconozca. ¿Y cómo se logra eso, verdad? Haciendo una reexaminación de la ley, ¿verdad? Porque si vos no tenés las pautas para que el Estado te reconozca, vos estás a merced de las instituciones, de la gente que dirige las instituciones y que distribuye el dinero. Está en la jungla, como bien dijiste. Claro. Gracias, Juan, por tu tiempo y por esta ustedes. explicación.